Bueno, qué jornadas, ¿no? En estas últimas horas. Vieron que de las redes sociales aprendimos el concepto sesgo de confirmación. Y parece ser que ese sesgo de confirmación se nos metió por los poros. Y nuestra manera de pensar las cosas más habituales y las cosas más grandilocuentes y las cosas que son comunes, parece como que hubiéramos incorporado un poco esa noción. La noción de que no hay otra manera de ver las cosas, que no hay sorpresas, que todo está definido, que de alguna u otra manera hay una línea recta que nos conduce a un destino inexorable. Eso también es una suerte de sesgo de confirmación. No el de las redes sociales, insisto, que nos va contagiando de estas cosas, sino nosotros mismos creyendo que las cosas están ya definidas y van a ser así sin discusión. Bueno, en las últimas horas tuvimos un cachetazo para esa lógica. Por dos motivos. Primero porque hoy, cuando en los cónclaves parecía que las cosas indicaban también que iban hacia el lado de la moderación, hacia el lado de una moderación, bueno, incluso o una moderación, o también se pensaba que iban a una línea un poco, incluso mucho más parecida a la del propio Papa Francisco, pero aparecían nombres que ya parecían cantados, ¿no? Y sin embargo, de repente aparece un hombre de nacionalidad estadounidense, pero que decide luego tomar la ciudadanía latinoamericana, una nacionalidad peruana, que elige el nombre como León XIV y que empieza, que sale es un tapado por completo, que nadie lo tenía en los planes. Primera gran sorpresa. El presidente Javier Milei lee que el nombre que había adoptado Robert Prevost era León, y entonces toma la decisión muy rápido de hacer este posteo. El presidente Javier Milei postea la imagen de un león vestido de papa y con una definición. Dice: las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo muy claro y contundente. No más palabras, señor juez, fin. Después todo el Ministerio de Trolls empieza a replicar esta idea, que encierra algo muy puntual. Lo que dice es: eligió el nombre León porque en realidad piensa como nosotros. Así que las fuerzas del cielo entendieron el asunto. ¿Se acuerdan lo que decía Huerta de Soto? Que Dios era tan misericordioso que al Papa Francisco lo iba a perdonar porque había pecado, porque se había confundido con aquello de la justicia social. Bueno, Milei dice: no, ahora las fuerzas del cielo actuaron como corresponde, pusieron las cosas en su lugar y el Papa eligió el nombre León. Y entonces todo resuelto. Bueno, aparecen algunos problemas en esa situación. El Papa toma el nombre de León XIV en homenaje, si ustedes quieren, o siguiendo la lógica de León XIII. Un papa que hacia finales del siglo XIX, finales del 1800, hace una encíclica dirigida directamente a los problemas que tenían los trabajadores y trabajadoras de ese momento. Y los nombra así, los obreros. En un momento, a finales de la Revolución Industrial, donde ese mundo era la característica, el denominador común era la explotación del trabajador y de la trabajadora. Sobre todo el trabajador hombre, ¿no? Por distintas situaciones. Y miren lo que escribía León XIII, donde se inspira el nuevo Papa León XIV. Miren estas definiciones. La violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y otra. En un lado, la clase poderosa, por rica, que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando su propia comodidad y beneficio toda la potencia productiva de las riquezas y goza de no poca influencia en la administración del Estado. En el otro, la multitud desamparada y débil, con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. El Papa Francisco diría, donde León XIII decía alboroto, el Papa Francisco diría lío, pero dispuesta a hacer lío. Pero León XIII, insisto, en el que se inspira el nuevo Papa, hablaba de clases sociales y hablaba de una clase muy rica que por todo el poder que tenía influía en la administración del Estado. Estaba hablando en algún punto de restituir cierta justicia social para esos sectores explotados. Pero vean otra definición, que evidentemente el presidente y sus asesores no leyeron o están queriendo traccionar en contrario. Si el obrero, estamos hablando de palabras sobre finales del 1800 de León XIII, si el obrero percibe un salario obrero lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro
y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza, reducir gastos, el objeto de que quede algo con ir constituyendo un pequeño patrimonio. ¿De qué está hablando? Está hablando de la propiedad. Insisto, situémonos, fines del 1800. Y está hablando de la propiedad de la clase trabajadora, no de la propiedad en términos generales y abstractos. Está diciendo, el obrero merece, por lo que trabaja, tener parte de esa propiedad. Van a ver cómo esto después se pone más claro. Pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, que que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas y, en primer lugar, presten atención, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las riquezas. El león que dice que le mandaron la fuerza del cielo al presidente habla de clases, habla de justicia social y habla de distribución de la riqueza. Y de las propiedades que debería tener, es decir, cosas que debe poseer materialmente, no por obra y gracia del mercado. Dice, tiene que haber algo que distribuya, se tiene que garantizar esa distribución. Está hablando del Estado, está hablando de las reglas de juego. Bueno, primera gran sorpresa, todo parecía conducido hacia un lugar y de repente aparece, insisto, un papa, sí estadounidense por nacionalidad, pero casi por opción latinoamericano, peruano, que toma estas definiciones de quien lo antecede en el nombre que eligió. Segunda sorpresa de estas últimas horas, algo que nos hace desafiar el logaritmo. Ayer arrancamos el programa y les decíamos, bueno, todos están contando con que Ficha Limpia sale. Después nos vamos a meter en esta historia, en el nuevo Papa León XIV también. Hay muchas cosas para decir en especial. Pero nosotros teníamos esta portada ayer. Ficha limpia con las manos sucias. ¿Por qué? Porque queríamos reparar no solamente en las idas y vueltas de la rosca política que terminaron dominando la escena, sino sobre todo, y no hay que olvidarse, que estuvimos muy cerca a un voto de que se siente una regla de juego muy dañina para la democracia. ¿Dicho por quién? Sobre todo por el derecho constitucional, por aquello de la presunción de inocencia, por aquello del derecho a representar, también el derecho a ser representados por personas que hasta en última instancia tienen que tener la garantía de que son inocentes y por ende participar en las elecciones. Una afectación de la democracia en términos generales. Esa era nuestra preocupación. Es más, les voy a confesar algo. Esa era nuestra producción para el programa de ayer. ¿Por qué? Porque todos los números daban que los votos estaban. Lo pensaba el PRO, lo pensaba la Libertad Avanza, pregunta que se hace el PRO sobre todo, y también lo pensaba la oposición. O por lo menos el peronismo en el Senado también creía esto por cosas que nos habían confiado poco tiempo atrás de arrancar el programa. Bueno, finalmente, gran sorpresa, y miren lo que termina. Termina cambiando Ficha Limpia, y ahora son las manos que se lavan, ¿no? Ficha Limpia por un proyecto rechazado, y en realidad muchas personas o muchos sectores lavándose las manos, y nadie se hace cargo de qué es lo que pasó. Gran sorpresa. Es una jugada maestra del oficialismo, por eso de sostenerla a Cristina Fernández de Kirchner para poder polarizar, por no darle un triunfo a los Penato, que era su bandera para ir a las elecciones porteñas, que parecen ser las elecciones vidriera o con gran impacto en lo nacional, o en realidad se le escapa la tortuga, es decir, muy poca expertise política, para que el propio Atauche nos diga aquí en vivo, en QR, que todo el tiempo estaban contando, 50 veces contamos los votos, dice Atauche. Desde el PRO dicen gran sobreactuación. Bueno, todo derivó finalmente en una discusión de quién tiene la culpa y de manos que se lavan porque nadie se quiere hacer cargo de lo que pasó. Lo cierto es que todo deriva, insisto, en el rosqueo de la política y las interpretaciones de cómo esto va a impactar en la relación entre la Libertad Avanza y el PRO. Paréntesis, mucha preocupación de la élite económica, lo comentábamos hace algunos días. Muchachos, paren de pelearse porque ya vieron lo que le pasó a Macri. Aún ganando las elecciones, después no logró recomponer un montón de relaciones en función de discusiones que tenía. Bueno, vean lo que está pasando. Y perdió las elecciones con discusiones internas, nunca se pudo recomponer. No sea que les pase lo mismo y no podemos garantizar el rumbo del país, el rumbo de estas medidas. Bueno, esto es algo que, insisto, no nos tienen que desviar de la gravedad de lo que hubiera ocurrido si se aprobaba este proyecto, más allá del nombre de Cristina Fernández de Kirchner, y por otra parte, de
veremos cuál es efectivamente lo que pasó. ¿Cuál fue la razón por la cual ese proyecto terminó como terminó? Pero vuelvo al inicio del programa, que me parece que es un mensaje muy interesante. Les decíamos, los algoritmos de sesgo confirmatorio que nos traen las redes parecen haber tenido un cachetazo. Se nos meten adentro, nos hacen pensar que no hay vuelta atrás, que las cosas están predefinidas. Y sin embargo, la vida se obstina en avisarnos que en cualquier momento pega un giro en cualquier esquina. Que en cualquier momento sucede algo que no teníamos previsto. Vivimos cometiendo el error de que las cosas se pueden proyectar hacia el futuro en función de las variables que tenemos en nuestro metro cuadrado y en el presente en el que estamos, sin creer que las cosas tienen movimiento, que hay situaciones que pueden, insisto, tener un doblez, tener un matiz, y que eso puede generar una enorme cantidad de situaciones y de acciones que pueden torcer el destino. ¿Cuál es el elemento, visto en estas dos cosas que pasaron en las últimas horas, cuál es el elemento que nos salva de ese sesgo autoconfirmatorio? ¿Cuál es el elemento que nos trae la sorpresa? ¿Cuál es el elemento que nos puede ayudar en estos momentos donde todo se ve muy oscuro, casi sin destino, en una línea recta hacia un final espantoso? ¿Cuál es el elemento que nos puede sacar o dar una esperanza de que las cosas pueden ser distintas aunque no las veamos en el presente? Está visto. Es la política. La política es, si ustedes quieren, esa alquimia que hace que todo lo que parece sentenciado en algún momento se pueda transformar y cambiar. Quizá por eso sea que atacan tanto a la política. Quizá sea por eso que hay un discurso antipolítica hace mucho tiempo, para tratar de que la política como herramienta de transformación de las cosas que parecen ya destinadas no sea efectiva, quede desplazada y no haya confianza en que eso puede ser así. Porque sociedades con baja autoestima, sociedades deprimidas, sociedades que creen que ya está todo jugado, terminan haciendo menos esfuerzo por cambiar las cosas. O eventualmente cuando tienen que protestar dicen, ¿para qué voy a protestar? ¿Para qué me voy a movilizar si ya todo está jugado? Bueno, miren qué interesante lo que pasó. Ni siquiera en las últimas 24 horas, en las últimas 12 horas. Lo que ha pasado que genera una determinación muy distinta de lo que creíamos. Habemus papam, quizás significa muchas otras cosas más, y así arrancamos QR.